segundo lugar, quisiera decir que simpatizo con la causa actual de los maestros. Los maestros son probablemente los funcionarios públicos que han hecho carrera profesional peor pagados del Perú. Los maestros trabajan muchas veces en condiciones de muy baja calidad. Los maestros del Perú requieren tener mejores condiciones de vida y trabajo, y los 1.500 soles con que encontró este gobierno su salario, a mi juicio, eran miserables. El gobierno está haciendo un esfuerzo significativo por pasar a 2.000 soles en lugar de 1.500 como piso base, que es absolutamente insuficiente, como todos los que pagamos cuentas en nuestras casas sabemos. Pero 360.000 por 2.000 da una idea del esfuerzo presupuestario que está haciendo este gobierno para atender un primer tramo de las necesidades de los maestros. En tercer lugar, en esta breve introducción, no he venido al gobierno para hacerme la vista gorda de los problemas. Sé perfectamente que mi posición no es nada popular y se presta a todo tipo de distorsiones. He tomado en mi gestión decisiones dificilísimas desde el primer día, porque consideraba que uno tiene que actuar mucho más allá de sus intereses personales, de sus preocupaciones inmediatas, y no debe dejarle a quien venga después bombas de tiempo, más todavía cuando las bombas de tiempo afectan al país. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer bajo ningún concepto, y voy a decir con claridad la naturaleza del problema que tenemos, sin sobredimensionarlo, pero tampoco sin minimizarlo. Tenemos un problema serio. Hay una pequeña minoría de dirigentes del magisterio que tienen, a nuestro juicio, una vinculación evidente, clara, notoria, documentada y antigua con Sendero Luminoso. Los hay. Luego de ver la documentación, las imágenes, las fotografías, los congresos y toda la historia, no creo que ninguno de ustedes me niegue que eso existe. Mi único objetivo en estas semanas ha sido separar la paja del trigo, tratar de que las legítimas demandas de los maestros se canalicen sin violencia, por un lado, y por otro lado, tratar de evitar que algunos dirigentes exacerben demandas a límites imposibles para lograr objetivos diferentes a los que los maestros necesitan. Todo eso lo voy a documentar también a lo largo de mi exposición. Vengo acompañado con mi viceministro de Orden Interno, creo el principal conocedor civil que hay en el Perú de los problemas vinculados a Sendero Luminoso. Tengo la profunda convicción que nadie más conoce en el Perú, fuera de la policía, el tema como mi viceministro de Orden Interno. Estoy con el general Rojas de la DIRCOTE, estoy con el coronel Arriola, de la DIRCOTE, que es el principal especialista en el tema específico que nos convoca en esta reunión. Estoy con el señor coronel el general Carlos León, jefe de la Dijimín. Estoy con el general Alzamora, jefe de la DIRIN, y ellos conforman el equipo con el que hemos trabajado esta presentación de la manera más seria que hemos podido hacer. Se recoge así toda la información hasta ahora conseguida sobre la penetración de Sendero Luminoso en algunas dirigencias del magisterio. Los maestros no son terroristas, y lo voy a repetir cada 2 o 3 minutos para que nadie diga lo contrario, como he hecho en cada una de mis intervenciones. ¿Qué cosa vamos a tratar de mostrar a lo largo de
esta presentación. La primera, cómo Movadef es parte de Sendero Luminoso. Vamos a documentar de manera abundante el hecho de que Movadef no es un problema de apología a Sendero Luminoso, porque eso daría cuenta de un factor externo que apoya a otro, que elogia a otro. No, señores. Movadef es parte insustituible, constitutiva de Sendero Luminoso. Lo vamos a documentar a lo largo de la exposición como primer punto. En segundo lugar, vamos a explicar y dar cuenta de la historia de intentos de Sendero Luminoso por penetrar al magisterio. Esto no ha ocurrido en este gobierno, esto tiene décadas y es un problema que es importante para el país. Tampoco es para que nos pongamos a asustarnos y pensar que es el fin del mundo, pero sí para que estemos muy atentos de cuál es el problema que tenemos con Sendero Luminoso en el magisterio. Voy a hacer la historia del SUTE CONARE, aquel que este 17 de junio, en una convención en Lima, se reunifica y nombra como su punto de encuentro al profesor Castillo Terrones. Es decir, el presidente del Comité de Lucha fue elegido por la unificación de las dos facciones en que estaba dividido el SUTE CONARE, que como toda persona que conoce el mundo de la educación sabe perfectamente que es el SUTE de Sendero Luminoso desde hace muchos años. Muchos años. Vamos a documentar eso. Voy a mostrar la grosera penetración de excarcelados de Sendero Luminoso en la Plaza San Martín en los días pasados. Vamos a mostrar fotografías, filmaciones, etcétera, donde excarcelados de Sendero Luminoso, y no excarcelados porque fueron inocentes, sino porque ya cumplieron su condena, han estado presentes sistemáticamente en la Plaza San Martín. ¿Convierte esto a todos los maestros que estuvieron en la Plaza San Martín en senderistas? Obviamente que no. Nadie en su sano juicio podría hacer una afirmación de ese tipo. Pero hay y ha habido en las semanas pasadas una grosera presencia de diversos excarcelados de Sendero Luminoso en la Plaza San Martín, todo eso documentado por la Policía Nacional con el profesionalismo que la caracteriza. Vamos a dar cuenta de las denuncias penales que hemos hecho contra Movadef, contra el SUTE CONARE, contra la violencia en la huelga del CONARE. Vamos a dar cuenta del caso Perseo, de la situación en que se encuentra, a nuestro juicio inaceptable que todavía no se haya resuelto un juicio en el cual Movadef, no me queda duda alguna, va a tener que ser ilegalizado y sus militantes detenidos en la medida en que pertenecen a la estructura de Sendero Luminoso. Voy a concluir con algunas reflexiones sobre nuestra preocupación en el Ministerio y en la Policía por un cierto adormecimiento de nuestro Estado frente a las amenazas y los riesgos que significa un rebrote de Sendero Luminoso en el Perú. No estoy diciendo que van a tomar el poder mañana, ni que nos tocan la puerta del Congreso, nada por el estilo. Pero el Estado peruano, en nombre de las decenas de miles de víctimas, tenemos la obligación de estar muy atentos a cualquier crecimiento del terrorismo en nuestro país, como homenaje a las víctimas, como homenaje a los que murieron por el terrorismo, decenas de miles, amigos de ustedes probablemente algunos, policías, por supuesto maestros, militares, alcaldes, campesinos, que murieron por decenas de miles en una orgía de sangre que dirigió Abimael Guzmán. Paso ahora a entrar a la exposición de nuestro PowerPoint, donde detallamos, muy detalladamente, vamos a detallar
lo que he venido anunciando ahora con la documentación correspondiente. El título de la exposición es la infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio. Espero que podamos acomodarnos, y lamentablemente está en un solo lado del hemiciclo. Para nosotros, ubicar a Sendero Luminoso y el Movadef hay que hacer una breve y rápida línea de tiempo. En 1992, en un acontecimiento histórico, se captura a Abimael Guzmán y con ello se concluye el proceso de la destrucción de la cúpula terrorista y se inicia el declive histórico de esa organización criminal. En 1993, Abimael Guzmán propone el acuerdo de paz, no renuncia a su ideología, habla de un recodo en el camino y anuncia que desde entonces hay que trabajar hacia el segundo Congreso, hacia la segunda reconstitución. Habría que recordar que el primer Congreso fue aquel que lanzó el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso y la tragedia de nuestro país. Años después, cuando estaba en funciones el gobierno de Valentín Paniagua, Abimael Guzmán creyó encontrar en las nuevas autoridades una ventana para poder desarrollar sus tesis que le permitan la libertad y su actuación política en libertad. Planteó allí la solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Como corresponde, el gobierno de entonces no tomó en serio su planteamiento y lo dejó absolutamente de lado. En el 2006 viene otro hito de esta historia, donde Abimael Guzmán plantea la nueva política fundamental, que llama Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional. En base a estas ideas, Abimael Guzmán, que se autodenomina, como ustedes saben, presidente Gonzalo, plantea el plan para la reconstrucción del partido para la segunda reconstitución, que es el origen del Movadef. Ahora vamos a ver con documentos eso. En el 2009 se crea el Movadef. Se crea el Movadef con el objetivo de participar en la vida política peruana. Aquellos asesinos que causaron el horror en nuestro país querían participar en nuestra política. En una decisión histórica, el registro electoral de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones no permitió que esta organización terrorista pudiese participar en elecciones en nuestro país. En el 2014 viene otro hito fundamental, que es la operación Perseo de la Policía Nacional del Perú, sobre la cual les voy a explicar más adelante, porque es la herramienta más importante que hoy tenemos para poder ilegalizar al Movadef, parte de Sendero Luminoso, que quiere de nuevo tener un rol en la vida nacional en el Perú. En el 16 y 17 se constituyen los organismos de fachada, el Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, que es un frente de Sendero Luminoso con organismos generados, donde por supuesto está el Movadef. Esta es la línea de tiempo que nos permite ubicarnos. Más adelante voy a hacer una línea de tiempo en paralelo con el SUTE CONARE como protagonista. SUTE CONARE, que es el que ha elegido a el señor Castillo Terrones como su punto de unidad, de reunificación en junio del 2017. Sigamos, por favor. El documento Plan de Construcción del Partido, la policía ha encontrado algunas copias en diferentes lugares. Una de las copias cuando se detuvo a Artemio en el Guayaba. En la parte de trabajo de masas del documento de Abimael Guzmán
se plantean una serie de actividades y en rojo se destaca en perspectiva trabajar para el movimiento pro amnistía. Ahí hablan de la facción roja, construir, consolidar y expandir, basándose en la nueva fracción rojo, fortaleciendo la izquierda y librando la lucha entre dos líneas para desarrollar en medio de la lucha de clases de las masas y servir a la segunda reconstrucción en función de nuestro segundo Congreso. Ese es el objetivo estratégico que Abimael Guzmán le plantea a sus secuaces en el 2008. La siguiente, por favor. Un año después, se lanzaron a la aventura del Movadef. En el 2011 presentaron su expediente para inscribirse como partido. Y ahí hay una serie de cositas interesantes que es bien importante que revisemos, conozcamos, para tener más información precisa sobre qué es el Movadef y lo que busca. La siguiente, por favor. Ahí están los principales dirigentes que presentan este documento al Jurado Nacional de Elecciones. En el recuadro de arriba, César Tito Rojas, un nombre que quiero que tengan anotado para que le presten atención en el futuro de las cosas que les voy a contar. Todos los demás en subrayado rojo son los denunciados en la operación Perseo, incluyendo también a Fajardo, por supuesto, y Crespo, que están ahí, que no era necesario subrayar porque ya sabemos más bien lo conocidos que son. La siguiente, por favor. Esto es Perseo. Esto es el conjunto de personas detenidas por la policía en el marco de la operación Perseo. Este documento es un documento bien interesante porque son los diario y estatutos sellado por notario que Movadef entrega al Jurado Nacional de Elecciones para señalar su ideario. Entre las barbaridades que figuran a lo largo de ese documento, resalto una. Se adhiere el Movadef o se guía, según acuerdo, por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Que no quede duda. Acá el general conoce tan bien como yo toda esta historia. Sigamos. Crean el Movadef como su brazo político y a la vez se plantean un conjunto de organismos de fachada para intervenir en distintos aspectos de la vida nacional. Tampoco se impresionen mucho, la mayoría son membretes con poco contenido, pero da cuenta de una estrategia globalizante para poner la agenda de Sendero Luminoso de nuevo con fuerza en la escena nacional. Sigamos, por favor. Quiero explicar el caso Perseo. El caso Perseo es bien importante. La policía sabía perfectamente que Movadef era parte de Sendero Luminoso y comienza a armar un atestado policial que luego lo convierte en una acusación a el Poder Judicial. Se detiene a 28, no se logra capturar a 7 y reos en cárcel vinculados al Movadef hay 10, entre ellos a Abimael Guzmán, etc. ¿Qué cosa? Este es el expediente, son varios miles de páginas, y en ese expediente, voy adelantando, hay varios de los que figuran en el atestado que forman parte luego o en paralelo de CONARE SUTEP. Se mencionan ahí, ustedes tienen la exposición y vamos continuando
con los acontecimientos. ¿Qué cosa pasó con esta denuncia? Pasó cosas que yo creo que no debieron pasar. La captura fue en abril del 2014, 24 de abril abren efectivamente el proceso penal contra 44 detenidos dirigentes terroristas de Sendero Luminoso Movadef, pero el 26 de abril solo le dan prisión preventiva a 6, arresto domiciliario a 3 y 18 comparecencias, con 19 comparecencias. Pero ahí no acaba la historia. 4 meses después, ninguno de los que estaba libre queda en prisión y todos quedan con comparecencia restringida. Es decir, se soltó a todos, como se hacen aquellos procesos en los que no hay riesgo de fuga, donde no hay riesgo procesal, donde no está documentado el daño que pueden causar a la sociedad. Complicado, pero adicionemos que han pasado 3 años, largamente 3 años, y recién en mayo del 2017 se pasa de la etapa de instrucción judicial a la sala penal para la etapa de juicio oral. 3 años después. Estamos a mediados de agosto y todavía el fiscal no presenta su acusación. Es decir, las cosas se toman con una tranquilidad que no corresponde a la magnitud del problema. Nosotros estamos profundamente convencidos de que en este juicio se va a conseguir la ilegalización del Movadef como parte de Sendero Luminoso y nos va a permitir capturar a todos sus miembros para poder cerrar una parte importante de este capítulo. Si nos equivocamos y no son Movadef vinculados a Sendero Luminoso, que lo diga la justicia. Que lo diga la justicia, nosotros tendremos que acatar las decisiones de la justicia. Tenemos, sin embargo, el profundo convencimiento de que en este juicio, cuando se realice, se va a obtener esa condena y se va a ver un gran avance en la lucha contra los remanentes del terrorismo en el Perú. Sigamos, por favor. Estos son, ya los mostré, todos aquellos que estuvieron allí. Varios de ellos, como vamos a ver después, vinculados al SUTE CONARE, que hizo su convención de reunificación en junio del 2017, origen de la huelga actual. Seguimos. Dirigentes del CEMOVADEF, del CONARE SUTEP y procesados en el caso Perseo. Estos 4, que ya los vamos a ver después en las marchas y en la Plaza San Martín, son los que son a la vez fundadores del CONARE SUTEP y que están procesados en el caso Perseo, que están visibles claramente en la actual circunstancia. Ahí vamos a ver después los rostros, los videos, los audios, que creo que van a ser bastante reveladores de lo que nosotros estamos sosteniendo. Sigamos, por favor. Pero no solamente hubo un caso contra el Movadef, no, hubo también, la policía hizo un atestado y quiso llevar a juicio al CONARE SUTEP. En el mismo año, uno fue en abril, otro fue en mayo. La acusación, delito contra la tranquilidad pública, modalidad actos de colaboración.